Criptoverso, y en particular un fraterno saludo a los compatriotas de la parroquia San Agustín, nuestros anfitriones habituales, en este día de hoy, jueves 16 de marzo del año 2023, por su estación cultural Alameda 100.3 FM, la radio de San Agustín, en esta, la 60ª edición de... O sea, en el programa 60, pues. Exacto, de su programa Hablemos de Cripto y algo más, presentado por, en los controles, Carlos Fajardo, en la producción, nuestro amigo Javier Madrid, arroba Javi de la Salsa, mi Winmate, la doctora Ana María Alves, y quien les habla el criptoentusiasta Humberto Quevedo. Nuestros contactos en Twitter, el arroba Radar Económico 2, arroba hquevedo46, en YouTube, el canal del programa Hablemos de Cripto y algo más, donde lo invitamos a suscribirse y a pulsar la campanita de notificaciones. También estamos en Telegram, en el canal de nuestro amigo Luis Elvi, el arroba Luis Elvi Cripto, en donde pueden vernos en vivo por internet desde cualquier parte del mundo. Lo invitamos también a suscribirse al canal de Telegram de nuestro amigo Luis Elvis. Como siempre, comenzamos con la introducción del programa, Ana. Hoy está de vuelta Ana, estuvo de permiso una semana, hoy le toca doble turno. Y vamos a hablar, bueno, pero siempre es bueno recalcar el origen, el por qué hacemos estas cosas. Y bueno, siempre decimos que nuestra principal motivación no es otra que tratar de llevar la educación criptofinanciera e introducción en la criptoeconomía a la mayor cantidad de gente posible, a nuestro pueblo básicamente, que es el que más lo necesita. Nosotros creemos en un mundo en donde las criptomonedas eventualmente llegarán a ser el sistema predominante, hablando como sistema monetario y sistema económico, con sus matices. Por supuesto, no pretendemos decir que somos o sabemos leer el futuro, aunque hoy el programa tiene algo que ver con viajes al tiempo. Pero si creemos, porque ya sentimos que primero que estamos en una etapa como que de una transición donde el sistema tradicional, el sistema fiat, en el cual nosotros denominamos que nos tiene una trampa, que es la trampa del dinero fiat, ¿okay? Está como que en su ocaso, y por el otro lado tenemos un sistema monetario que se consolida cada vez más a pesar de los golpes, a pesar de las dificultades, a pesar de que muchos se oponen. ¿Okay? Y la mala intención. Sí, unos con mala y otros con buena intención, unos porque simplemente desconocen, y si no conocen entonces no tienen la oportunidad de tomar una decisión de manera objetiva. Pero hay unos que sí conocen o probablemente entienden algo, y lo que sí huelen es un tufito así como, le da como un miedito, sí, ¿verdad? Es un olor extraño. Sí, porque sienten que van a perder sus privilegios. Eso es muy importante. Entonces nosotros también acá hablaremos mucho de blockchain, de todo lo que está alrededor de la blockchain. Algunos lo definen como una tecnología. Yo que soy informático, yo diría que es una forma de estructurar datos, ¿okay? Sin embargo, cualquiera de las dos formas, como lo queramos definir, es una cuestión bien poderosa, ¿no? Se deriva a través de la blockchain o después de la blockchain, como el desarrollo de los NFT, sus aplicaciones, el criptoverso, que también nos van a escuchar mucho hablando aquí del criptoverso, etc. Nosotros acá, todo esto, pensamos que es muy importante que nuestro pueblo lo asimile para lograr básicamente es la liberación. Vivimos en un mundo, Ana, la verdad los hará libre. Sí, vivimos en un mundo donde lamentablemente todavía, a pesar de que ya en la etapa del feudalismo, según el libro de historia, ya pasó, pero seguimos en una especie todavía de esclavitud, ¿verdad? Del hombre por el hombre. Sí, bueno, es que al hombre le gusta ser esclavo. Bueno, o algunos no quisieran a lo mejor ser esclavos, pero no tienen las herramientas. Entonces, si tú no les das las herramientas, ¿cómo se liberan? Un poco lo que pasó hace 200 años en nuestras tierras, en nuestro continente, con esos movimientos de emancipación, que bueno, que lamentablemente los objetivos no se cumplieron 100%, sin embargo, bueno, estamos aquí, pues somos naciones, somos libres, somos independientes, queremos ser libres e independientes, a veces no nos dejan, a veces no lo logramos, pero bueno, esa es la lucha, ¿verdad? Y la lucha entonces ocurre en varios campos, ocurre en el campo económico, ocurre en el campo inclusive político. Bueno, hay quienes dicen que la libertad no es un fin, es el camino. Sí, exacto. Nosotros nos tenemos que sentir libres para poder trabajar en función de eso, ¿no? Y estamos aquí porque nos creemos libres, porque si no, no estuviésemos aquí hablando de esto. Así es, aquí nos metemos con tiros y troyanos, tú lo sabes, Ana. Sí. No tenemos
mueve la lengua y si, bueno, cualquier cosa que nos cierre, no hay problema. No estamos muy tampoco apurados con esto. Entonces, volvemos y repetimos que entonces los objetivos fundamentales es la introducción en estos nuevos conceptos. ¿Okay? Creemos que un sistema monetario duro, yo creo que Ana también piensa igual que yo, de todas maneras ella también tiene sus matices, ella tiene el derecho también de poner sus posiciones, pero un sistema monetario duro es lo que promueve una economía real, promueve los mecanismos que los mecanismos de producción de las economías reales se consoliden y realmente entonces, digamos, exista crecimiento económico, un crecimiento económico sostenible, que es lo que nosotros no vemos, Ana, en todas estas décadas, en todos estos ciclos económicos, donde tenemos crisis aquí y allá, cada 10 años, cada 12, ahorita, bueno, pareciera que vamos a entrar en una nueva crisis, o no, eso lo vamos a discutir, etc. Entonces, bueno, en nuestro programa nosotros empezamos también con una sección que se llama La rectadura de la rodilla. Eso es correcto. ¿Okay? Nosotros tenemos un programa de 4 cortos o cortes y en la rectadura de la rodilla normalmente nos dedicamos a hacer una crítica dura al sistema. Hoy, al igual que la semana pasada, empatamos la rectadura con el programa, hicimos una melcocha ahí. Hoy vamos en la rectadura de la rodilla, pensamos colocar el siguiente título y entonces tú, Ana, arranca. Yo le puse así, es una travesura, o sea que a mí me gusta hacer un trampita. Dice, volvamos al 2008. ¿Por qué yo dije eso, Ana? ¿Qué opinas tú? ¿Tú no estás muy de acuerdo conmigo? No, yo no estoy tan de acuerdo ahí, fíjate. Bueno, estas travesuras las hacemos cuando las hacemos el programa juntos, cuando hay invitados, nosotros somos más serios. Quiero darle un saludo pues a Radio Cultural Alameda, siempre ha sido nuestro anfitrión y siempre estará en nuestro corazón y nosotros en el corazón de ellos. Gracias a Carlos, gracias al Javi, gracias a todos los que trabajan aquí en la producción del programa. Por cierto, vamos a hacerle puñita a Javi, que tiene el punto de encuentro de Marín, que está aquí abajo. Ajá. El barcito bien chévere, bien nice. Lo invitamos a ese punto de encuentro donde nosotros también. Bien fría. Claro. Viene sorpresa, me dijo Javi. Viene sorpresa, de verdad que es un centro sensacional, uno pasa momentos súper Estos se han vuelto territorios como que culturales, ¿verdad? O sea, donde se desarrolla la cultura. Lo que pasa es que específicamente en la parroquia San Agustín, una parroquia cultural, así como yo puedo decir que, por ejemplo, 23 de enero es una parroquia deportiva, San Agustín es una parroquia cultural. Y entonces, es una parroquia muy salsera. Claro, entonces no solamente la salsa, la danza, aquí en San Agustín tú te vas a conseguir una variedad increíble. Aquí atrás está el callejón, el callejón, el punto de encuentro, el callejón de Marín. Del punto de encuentro. Están todos los murales nuevos, ahí es donde han venido estos artistas, unos vienen a sabotear, por cierto. Pero bueno, no importa, se está desarrollando la cultura. Así es. La cultura no necesariamente tiene que ser todo el tiempo coincidir. Nosotros podemos aquí, somos panos, y a veces tenemos nuestras diferencias. Y tenemos diferencias con respecto a la rectadura de la rodilla, donde dice, volvamos al 2008. ¿Qué pasó en el 2008? En el 2008 hubo una crisis financiera en los Estados Unidos, con la caída, ¿cómo que se llama el banco más grande que cayó? El Lehman, eso por el Lehman. El Lehman, Lehman Brothers. El Lehman Brothers, que fue, Pero las características, estamos hablando del 2008, 18, estamos hablando casi 15 años. Las características de la economía en ese momento eran unas, y por supuesto el sistema financiero, y las características 15 años después de una pandemia, las características cambian. Bueno, no existía el Bitcoin. No existía el Bitcoin y eso es una gran verdad y por eso estamos nosotros aquí. A esa crisis financiera que vivió los Estados Unidos en el año 2008, dio origen a que naciera, no dio origen porque indudablemente tecnológicamente deben estar trabajando sobre esa propuesta, pero es en el año 2009 que sale el Bitcoin, precisamente como una herramienta para poder hacer transacciones en el mercado sin correr los riesgos que se corre cuando la gente tiene su dinero en los bancos o pide dinero en los bancos o trabaja con el dinero fiat. Sistema alterno. Un sistema alterno, por supuesto en su momento muy tímido, por supuesto en el momento pues nadie entendía cómo era ese tema de una moneda que no estaba manejada por ningún banco central o ningún otro banco. Entonces esto ha venido siendo un proceso de aprendizaje extraordinario, que ya tiene más de 12 años. Entonces esa crisis financiera del 2008 estuvo asociada a la crisis inmobiliaria. Y la crisis financiera del año 2008 estuvo asociada al tema
de altas inversiones de riesgo. Se hicieron unas inversiones de riesgo en su momento y por supuesto los bancos en Estados Unidos y en otros países del mundo, los bancos están en la bolsa de valores. Entonces se cotizan las acciones de esos bancos en la bolsa de valores. Cuando las acciones de esos bancos empiezan a caer en la bolsa de valores, eso se genera una burbuja, eso se genera un rumor y no hay ningún banco que soporte que todos los ahorristas te saquen el dinero y sus ahorros. O sea, eso no lo soporta ningún banco. ¿Por qué, Ana? Ninguno. ¿Por qué? ¿Cómo se llama ese sistema? Te estoy haciendo preguntas como profesor. Ajá, de reserva fraccionada, ¿no? Claro, eso es la reserva fraccionada, pero más allá de eso, eso lo estudiaron las expectativas racionales, el hecho de que cuando aparece un rumor y todo el mundo en conjunto retira el dinero o todo el mundo en conjunto hace algo en la economía, puede generarse grandes bienes o grandes males. Claro. Entonces, cuando en conjunto las personas van a un banco y retiran sus ahorros, el banco quiebra, porque es que el banco tiene un capital suscrito y pagado, ¿verdad? Pero que no soporta todos los depósitos. Claro. Además que hay una ley del encaje legal, que no solamente es en Venezuela, en cualquier banco. En teoría, el encaje legal está entre 10 y 20, más o menos. Una economía decente. En una economía sana, sí, 20, 25. Quiere decir que los bancos no tienen el 80% de la plata que tienen en los depósitos. No, la tienen afuera, o sea, la prestan, Claro, todo eso es capacidad de creación. Entonces, de dinero. obviamente, si todos se ponen de acuerdo para sacar la plata al mismo tiempo, no tiene el 20%. El banco no puede responder. El banco, o sea, si todo el mundo se pone de acuerdo y saca el dinero del banco PP, entonces, bueno, el banco PP no tiene cómo responder porque es que no puede ser que un banco tenga en sus haberes todos los ahorros de los ahorristas. Ajá, bueno, porque si no tiene ninguna función el banco. Entonces, exacto, ¿cuál es la actividad del banco? La actividad del banco es una actividad de intermediación. Entonces, tú necesitas tener dinero, prestar dinero, generar bonos, ganar dinero de intereses de bonos. Bueno, entonces, la situación fue que en ese momento, en el 2008, se hicieron inversiones de alto riesgo. Y esas inversiones de altísimo riesgo, sobre todo en el sector inmobiliario, las evaluaciones que se hacen del sector inmobiliario no fueron precisas. Entonces, evaluaron inmuebles en $3, estoy hablando de cifras hipotéticas, cuando en realidad el inmueble era de $2. O evaluaron el inmueble con $3 y en realidad el inmueble era de $4. Y hay que ser muy, muy objetivo en esto. No fue que se equivocaron. Es que era una estafa. Claro. Era una estafa continuada que todo el sistema se prestó para la estafa. Yo lo estoy diciendo. Conozco mucha gente que trabaja en el sistema financiero gringo que hacía los peritajes en las casas en Estados Unidos, ¿verdad? Donde una casa de 100 se la vendían a no voy a desmeritar cualquiera. Exacto, nacionalidad. A cualquiera que acababa de llegar a Estados Unidos le daban un crédito por $200,000 para que comprara una casa que valía 50, como tú acabas de decir. Lo que quiero decir con esto, a veces yo trato de ser más dulce, más elegante, pero eso fue la evaluación que se hacía de los inmuebles. Es tal cual, si ellos hacían un avalúo de un inmueble en $3, cuando la verdad es que el valor del inmueble era de $1. Entonces ellos inflaron, o sea, hubo una inflación y una especulación. Crearon una burbuja sobre inmuebles como... ¿Qué hacen las burbujas? Explotan, y cuando explotan se pican. Entonces estamos viendo que estamos llegando al punto. Entonces, una irresponsabilidad manifiesta de un sector, prácticamente de un sector, porque no fue un solo banco. El Lehman fue el primero, pero después fue una cascada de bancos que obligó a Obama en ese entonces a intervenir y a salvar los banquitos. Por eso fue que yo le puse volvamos al 2008 el programa. Porque ¿qué es lo que pasa? Ahorita empezamos en Estados Unidos quebró el Silicon Valley Bank. Pero por eso es que nosotros comenzando el programa teníamos esa diatriba y entonces lo hemos conversado, que esto que está pasando ahorita las condiciones no son las del 2008. En el 2008 una cantidad de vagabundos hicieron un montón de avalúos sobre los inmuebles y inflaron ese avalúo. ¿Qué pasó aquí? Nosotros estamos arrastrando las consecuencias de una pandemia 2020 y estamos arrastrando las consecuencias de una economía que se viene enfriando. ¿Qué significa que una economía se enfríe? Que no produce.
estamos hablando de que Victoria's Secret se declaró en quiebra, estamos hablando de que Chanel esto está casi descontinuado, estamos hablando de que empresas que son de transporte y traslado se dieron a la quiebra, y estamos hablando de eso en un periodo de casi 7, 8 años. Bueno, la pandemia fue peor y mucho más grave. Estamos hablando de una economía que se viene enfriando porque viene produciendo menos. Entonces, ¿qué fue lo que las condiciones del 2008, que fueron unas condiciones donde vagabundamente inflaron los valores de esos inmuebles? En este momento es, en el caso de Silicon Valley y en el caso de otros bancos, es que ellos están haciendo inversiones de alto riesgo a niveles tecnológicos. Entonces, esas inversiones de alto riesgo tecnológico están perfectas. De hecho, el sector de tecnología es el que se va a ver más afectado en este momento. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que la Reserva Federal subió la tasa de interés. Entonces, las condiciones del año 2008, no existían unas condiciones macroeconómicas que afectaron a esos bancos. Quienes afectan al banco fue la misma burbuja chimba que crearon ellos. En este momento no. En este momento va Reserva Federal, y le hemos hablado aquí en el programa muchas veces, Reserva Federal está subiendo la tasa de interés. Entonces, es muy difícil para un banco que tiene un spread pequeño, o sea, su tasa de ganancia son relativamente pequeñas porque hace inversiones de alto riesgo en tecnología. Entonces, es muy difícil que un banco de estos resista una subida de la tasa de interés. Entonces, las condiciones macroeconómicas en este momento, aunque usted no lo crea, son más dramáticas y más difíciles que las mismas condiciones del 2008. Por eso que en el 2008 pudieron recuperar con todas las inversiones que le hicieron a los bancos. Pero en este momento, donde tienes una economía que está enfriada, tienes una economía que entró en recesión, tienes una economía con altas tasas, con inflación de 2 dígitos, o sea, por encima de 10, y estamos hablando de aumento de tasa de interés, estamos hablando de que el riesgo, y por eso es que Silicon Valley cierra, o sea, pero que ¿cómo quiebran ellos? Ellos están en la bolsa de valores y se desploman sus acciones. Y entonces la gente corrió a Silicon Valley a sacar el dinero y tuvieron que cerrar las puertas porque ya no tenían dinero que darle a la gente, ¿no? Entonces así quiebra Silicon Valley, que eso ha traído la consecuencia de otros bancos que sus acciones también cayeron en la bolsa de valores. Entonces por eso tuvieron que cerrar las puertas de, ¿cómo se llama el otro banco? Silicon Valley, y el otro que tuvo que cerrar las puertas ahorita en Estados Unidos, que no puede... Yo siempre le pregunto a Humberto, puede ser que se sabe esos nombres todos en inglés. Entonces, bueno, ya no vamos a acordar, y además mi teléfono, lo buscamos hoy. Mi teléfono está aquí de apoyo operativo, entonces no puedo buscar el nombre. Entonces, pero así funciona la cosa, las condiciones ahorita, ¿me entiendes? Son mucho más duras desde el punto de vista macroeconómico para recuperar esos bancos que lo que fue en el 2008. Ahora sí, el testigo es tuyo. No, bueno, ya por el tiempo vamos a tener que hacer un corte, Ana. Okay. Al regreso continuamos. Y bueno, la conversación sigue, la discusión sigue, se va a poner más caliente, ya tú vas a ver. Vamos a ver qué música. Y algo más. Por su estación, Alameda 100.3 FM, Radio Cultural de San Agustín, recordando nuestros contactos en Twitter, el @Radar Económico 2, el @HQVO46, el teléfono de cabina 012-716-5934. Estamos también en YouTube a través del canal Hablemos de Cripto y algo más. Y en Telegram, el canal de nuestro amigo Luis Henry, Luis Cripto. Bueno, ahora estamos hablando entonces de la crisis financiera del 2008, sus antecedentes, porque por ahí hay una teoría de que pudiéramos estar como que en un paralelismo actualmente con lo que pasó en el 2008. ¿Me ayudas ahí, completando ahí lo que tú estabas comentando? Yo, de hecho, no sé, ya va, aquí nosotros tenemos un problemita técnico sí, con el audio. Aquí hay un problema técnico con el audio. Entonces hay unos micrófonos extraordinarios aquí que no sabemos que estos bichos como que no quieren servir. Pero bueno, nos sirven los micrófonos de la radio. Ajá. Y entonces igual el video va grabando el audio que se escucha aquí en la radio. Entonces bueno, por ahí vamos resolviendo ver cómo hacemos. Pero el tema está en que no veo tanto la similitud con el año 2008, sino que lo que veo es peor que lo que pasó en el 2008. O sea, eso es lo que estoy tratando de decirte. En el año 2008 tú tenías una economía que en todo caso venía produciendo, una economía que estaba
no sana porque las crisis financieras empezaron a aparecer a partir de la década de los 90. Eso lo hemos hablado aquí en el programa 10.500 veces. El capitalismo pasó de ser un capitalismo industrial a convertirse en un capitalismo financiero. Entonces, en el momento en que el capitalismo dejó de ser industrial para convertirse en un capitalismo financiero, se rompió con la fórmula que nosotros conocemos de mercancía, dinero, mercancía, y todo se convirtió en dinero, dinero, dinero. Eso lo hemos hablado muchas veces. Entonces, desde de la década de los 90 empezaron a aparecer las crisis financieras. Nosotros en América tuvimos las nuestras, hubo el efecto Samba, el efecto tequila en México, en Venezuela vimos nuestra crisis financiera del año 94, donde quebraron más del 70% de la banca privada del país. Entonces, y esos son como las luces que empiezan a aparecer en el camino. Y bueno, por supuesto en Estados Unidos termina explotando esa crisis financiera en el año 2008, pero con una economía que estaba produciendo, con una economía que no tenía inflación y con una economía con las tasas de interés bajas. Ajá. ¿Cuáles son las cosas que nos están pasando en este momento? Es que estamos en las puertas de una grandísima crisis financiera, pero que además su marco es tasa de intereses altas, una economía enfriada, una economía que no está produciendo, ¿me entiendes? Y una inflación de más de 2 dígitos. Eso es mucho más grave que la crisis financiera del año 2008. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Si bien es cierto que yo puedo estar de acuerdo contigo que las causas directas de la crisis financiera de 2008, donde estás mencionando apenas el comienzo, cuando un par de bancos colapsaron, y cuáles eran las prácticas poco... infames. Sí, exacto, iba a decir una palabra, pero sí, es verdad, unas prácticas infames que ellos realizaban. La verdad es que resultó ser que era mucho más profundo de lo que se pensaba. No era solamente ese par de bancos los que estaban con esas prácticas, y prácticamente todo el sistema colapsó. ¿Y qué hubo que hacer para resolver el problema? Tuvo que salir el papá Estado a financiar, a rescatar a este poco de instituciones, de estos irresponsables de la economía, como lo fueron los banqueros de esos años, ¿no? Incluso muchos de los cuales salieron premiados con bonos extraordinarios, aparte que se robaron o quebraron irresponsablemente todo este sistema. Aparte se llevaban unos bonos que eran unas groserías, básicamente, para el resto del mundo, que sufrió las consecuencias de esto. Porque entonces, ¿qué tuvo que hacer el gobierno de Estados Unidos? Bueno, imprimir, lo que nosotros siempre criticamos acá, los amigos de los criptoentusiastas, pues los que creemos en la criptoeconomía, en el sistema monetario duro, diferente, no centralizado, que quitarle el control a los bancos centrales, etcétera, porque vemos que los estados, lamentablemente, Ana, sea de izquierda, de derecha, sea pro-yanqui o sea antiimperialista, o sea, los estados son irresponsables, nuestro estado también es irresponsable en materia monetaria. Entonces, ahí está, nosotros lo vivimos un día sí, otro también. Con el tema de la economía, con el tema de la devaluación. Ahorita la gente dirá, ay, pero ahorita no, se han contenido la devaluación. Sí, pero entonces, ¿a qué costo? Al costo de ahorcar la economía. Sí. Porque tienes la economía, ahorita la tienes ahorcada. No hay bolívares, pregúntale a la gente. Sí, se ¿cómo está hace? enfriando la economía. Entonces, ¿por qué? Porque quiere manejar la economía a punta de manejo de política monetaria. Y así, lamentablemente, yo aspiro que algún día los economistas que estudiaron la carrera de economía de una manera más profesional que uno, pues uno lo que hizo fue una maestría ahí, rapidito, un par de años, ustedes estudiaron 5 años que esa broma, más el poco de años que han hecho otras cosas, otros estudios, pero nosotros después entonces nos fuimos a otro rama del conocimiento, que es la de la criptoeconomía, y nos dimos cuenta que es que todo pasa porque quién maneja, quién controla la política monetaria. Entonces, cuando se la dejamos al ser humano, ¿ok?, por no decir que son de izquierda, de derecha, chavistas o imperialistas, igualito todos caemos en la misma tentación. Entonces vamos a un sistema donde el control no lo tenga el hombre, sino que lo tenga, ¿verdad?, un sistema de consenso, que es lo que son las criptomonedas, específicamente el Bitcoin y otras, porque todas funcionan de la misma forma, más o menos, ¿no? Entonces, pero como estamos hablando y estamos en la sección de la recta dura, que fíjate, se terminó pegando con el tema central del programa, como yo me lo imaginaba.
tú me decías que pues, las condiciones son diferentes porque ahorita la caída de este banco, del SBB y el otro que todavía no hemos buscado porque estamos resolviendo el tema de los micrófonos, pero ya lo vamos a buscar. Ajá. Pero que también en Europa pasó lo del Credit Suisse. Bueno, pero es que el Credit Suisse, además que nosotros lo veníamos hablando en el caso, Ajá. el Credit Suisse, Y otros bancos en Europa, porque no nada más el Credit Suisse que está tambaleando. Sí, está como Betulio. Sí. ¿No te acuerdas? Y mi papá siempre me echó ese chiste. Que pega Betulio, no sé qué. Y se cayó Betulio. Se nos cayó la cédula, el pasaporte. No, eso a mí me lo contaron. Así, a mí también me lo contaron. Entonces, pero, ¿qué es lo que te quiero decir? En el caso del Credit Suisse, que es el de Suiza, ese es un banco que en la bolsa de valores ha perdido el valor de sus acciones casi el 80% desde el año 2020 para acá. Claro. Y ese es un banco donde su mayor accionista es un banco de Arabia Saudita, es un banco saudí. Y el banco saudí, cuando ahorita Credit Suisse se tambaleó con la caída de Silicon Valley, el banco de Arabia Saudita le dijo al banco de Suiza, no voy a financiar más las prácticas de inversiones que ha tenido el banco, donde las inversiones han sido de altísimo riesgo sin hacer evaluaciones. Entonces, cuando Arabia Saudita recoge la plata y no le mete al Credit Suisse, claro, Credit Suisse viene cayendo desde el año 2020 y sus acciones han perdido del 2020 hasta ahorita el 83% de su valor. O sea, no es novedad que este banco, con la caída del Credit Suisse, se golpee, pero cosas que la gente no sabe. Credit Suisse, uno de sus principales accionistas, es uno de los accionistas individuales de Polar en Venezuela. Ajá, eso también lo tengo en el teléfono, pero el teléfono está sirviendo de apoyo técnico aquí para la grabación, entonces no recuerdo el nombre de esa empresa y de esos accionistas del Credit Suisse, que son inversionistas en empresas Polar. Disculpen las personas, disculpen a las que me están llamando ahí al teléfono. Estamos en vivo, no podemos atender. No se puede atender el teléfono. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y además se recitó. Entonces, lo que ocurre es, lo que estoy tratando de decir es que cuando un banco cae, Silicon Valley, no es un hecho aislado. Fíjate cómo él le salpica a otros bancos y le salpicó el de Suiza, al Credit Suisse. Pero es que ahora no tenemos. Y ahora van las empresas. Si tú te pones a ver, nosotros no tenemos un punto de discordancia. No, para nada. Lo que pasa es que las causas directas son diferentes. Pero el fondo, las causas indirectas, o para mí las causas principales, que son las indirectas, es el sistema. Es el sistema que permite que esto pase. O sea, en este caso, la culpa sí es del sofá. El chiste del sofá no lo cuentes. No lo voy a contar. Pero en este caso sí es el sistema que tiene la culpa. ¿Por qué? Porque el sistema es pernicioso, es corrupto, es perverso. ¿Ves? Es perverso todo el sistema de... Mira, ahí salieron los gringos, yo lo puse en un Twitter o un mensaje, no sé. Ahí salieron ellos a decir, la propuesta del otro banco, que ya me estaba conectando aquí para buscar el nombre del otro banco. Ajá. ¿Sabes cuál es la propuesta del carajo del presidente, del CEO de ese banco? Vamos a subir no lo dicen así porque allá no se llama encaje legal, pero van a subir no me acuerdo el nombre en inglés vamos a subirlo a 108% el encaje legal. Pero no van a poder producir dinero. Entonces, ¿y qué problema tenemos nosotros aquí? Que el encaje legal es muy alto. Ahorita fue que bajó de 100%, tuvo un poco de año en 100%. En 100% y ahora está en 78%. Que el encaje legal es por cada... por cada bolívar que tiene un banco, 0,78 centavos debe estar respaldado en Banco Central. Entonces, cuando le cae el 100%, por cada bolívar que tiene el banco, debe haber un bolívar exactamente idéntico en Banco Central. O sea que para que un banco tenga un bolívar, tiene que tener dos bolívares. Uno que lo tiene él en bóveda y uno
que debe tenerlo Banco Central en reserva de ese bolívar que él tiene en bóveda. Entonces, por eso es que cuando los encajes legales son muy bajitos, 20%, o sea que por cada bolívar que tú tienes en bóveda, 0,20 es lo que tienes en Banco Central, te quedan 0,80 al banco para crear ese dinero, porque ese es un mito. Es que el único que crea plata es Banco Central. No. Los bancos privados producen dinero, ellos hacen dinero electrónico. ¿Viste? ¿Te acuerdas que la tarjeta de crédito me la subieron a 1 millón, me la subieron a 3 millones? Claro, eso es creación de dinero. Eso es creación de dinero. ¿Ellos qué hacen? Ellos evalúan, en función del encaje legal, ellos evalúan cuánto dinero tienen y dicen, bueno, mira, nosotros podemos crear tanta cantidad de dinero, la crean, le aumentan el límite de crédito a la tarjeta de crédito a todos sus créditohabientes. Y por supuesto, la tarjeta de crédito es una de las formas de financiamiento más eficientes para cobrar que tiene un banco. Entonces, tú tenías un límite de 1 millón, pasaste a 3 millones y bueno, casi que salía el fin de semana a comprar, comprar nevera, aquello. Y eso es es un crédito que tú vas a ir pagándole al banco. Entonces, ese dinero... Y no es eso lo que dicen los economistas que causa la inflación. Entonces, el incremento del circulante, esa cantidad de dinero en la calle, que entonces la gente se va a comprar, es la cascabel, cosas, a comprar security. Eso es la cascabel del gato. Las dos variables están relacionadas y correlacionadas. Inflación y cantidad de dinero. Hay que explicarle a la gente por qué han subido las tasas de interés últimamente. Entonces la cantidad de dinero, ¿verdad?, es la base monetaria. Ese dinero que imprime y hace el Banco Central y es ese dinero que hace electrónicamente la banca privada. Todo eso es la base monetaria, ¿ok? Eso es la cantidad de dinero. La cantidad de dinero está relacionada con la inflación y la inflación está relacionada con la cantidad de dinero. Ellos son un matrimonio. Entonces, la teoría clásica te dice que a mayor cantidad de dinero se incrementa la inflación. Pero eso no es del todo cuando se hacen los estudios matemáticos, los estudios de correlación de variables. Lo que tú encuentras es que las dos variables están relacionadas. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando sube la inflación sube la cantidad de dinero y cuando sube la cantidad de dinero sube la inflación. ¿Por qué? ¿Cuál es el fenómeno que ocurre ahí? Si se dispara la inflación y tú ahora cuando vas a comprar un pan ya no pagas 10 bolívares sino que pagas 100 bolívares, entonces tú debes de tener mayor cantidad de dinero para poder pagar esos 100 bolívares. Si se dispara la inflación y el pan de 10 bolívares pasa a 100 bolívares, ¿verdad?, tiene que subir la cantidad de dinero, pues si no la gente con qué va a comprar el pan si no tiene el dinero para pagar el pan. Así sea en la tarjeta de débito, así sea en la tarjeta de crédito, así sea en efectivo, así sea en concha de melón. Pero tienes que tener algo con que vas a comprar el pan. Entonces, las dos variables están correlacionadas. No, aquí no es el huevo ni la gallina, no sabemos si la inflación empuja a la cantidad de dinero o la cantidad de dinero empuja la inflación. ¿Y qué tal si entonces, en vez de estar en esa diatriba de ver quién es el primero, el huevo o la gallina, no simplemente sacamos de la ecuación al sistema monetario y nos dedicamos a producir? Esa es la solución. Con un sistema tipo cripto. Bueno, pero es que porque además la cripto no... Silvergate se llama el banco. Silvergate. Ajá, sí, es ya verdad. lo conseguí. No fue que se me alumbró la mente y lo busqué en internet. El tema está en que las criptomonedas no sufren de esos males que sufre el mundo fiat. Las criptomonedas, la cantidad de dinero es finita, ¿verdad? No es infinita. Esto no tienen problema de encaje legal porque no tienen que dar encaje legal a nadie. Las criptomonedas no tienen tasa de interés para subir y bajar la tasa de interés. La criptomoneda es una moneda que está en un mercado que es virtual, donde el precio se fija entre compradores y vendedores. Entonces, yo creo que más libre mercado que una criptomoneda no existe. No, y que le quitas el poder o el control a un ente centralizado. Exacto, entonces la tasa de interés no va a afectar con las criptomonedas. Bueno, acuérdate que el otro día... La cantidad no va a afectar con las criptomonedas. En la última vez que estuvimos conversando, quedé en deuda contigo, te comenté que hay una parte de la criptoeconomía que tiene que ver con las finanzas descentralizadas. Ajá. Que yo te dije, mira, hay una rama que está en desarrollo porque
digamos que su génesis estuvo por ahí en el año 2019, 20. La tasa de interés. No, las finanzas descentralizadas. Ajá. Lo que pasa es que esto se ha visto un poco frenado con el invierno cripto El año pasado. que vivimos desde finales de 2020. Sí, porque empezó, o sea, el pico del Bitcoin llegó en noviembre, el fatídico ese 15 de noviembre, y empezó a bajar el Bitcoin y empezó un invierno, bueno, que ahorita pareciera que, por cierto, está revirtiéndose la estructura bajista del precio del Bitcoin, entre otras cosas, Ana, porque como la gente se da cuenta, porque ¿qué venía haciendo bajar el Bitcoin? Eso es una buena pregunta que nos tenemos que hacer. Ya tenemos más, ok, ya pronto vamos a ir al corte, pero rapidito le vamos a ir dejando esto en la mesa y después se lo desarrollamos a la gente. ¿Qué venía haciendo bajar el Bitcoin? Entre otras cosas, la subida de las tasas de interés. Claro, la tasa de interés es mortal. La Fed estaba subiendo el costo del dinero porque, como dicen los economistas, o sea, una de las cosas que producía el dinero barato era que la gente salía a comprar cualquier cosa, entre otras cosas, activos como el Bitcoin o otras criptomonedas. Y de hecho, por eso, entre otras cosas, a pesar de que veníamos de una pandemia, finalizando el 2020, ya estaba como que en declive el tema de la pandemia, sin embargo, venía creciendo las criptos fuertemente, porque había mucho real en la calle, porque los tipos que hicieron fue imprimir real a lo loco, porque veían que la crisis de la pandemia les iba era como una papa caliente, ¿no? Claro, imprimieron papel, eso fue lo que entonces hicieron. imprimieron papel, y imprimir papel barato, o sea, con las tasas de interés bajas. Claro. Eso les hizo aumentar la inflación gringa. Aquí tuvimos varios programas donde hablamos de la inflación gringa, que estaba en no sé qué %, y con riesgo de llegar a hiperinflación. Entonces empiezan a subir las tasas de interés y ellos han logrado disminuir un poquito la inflación. Sin embargo, sigue siendo relativamente alta para sus estándares. Ellos desaceleraron la inflación. Sí, ya llegando al punto de más o menos 6, está por ahí, para que la gente sepa. Ajá. 6% anual. Ustedes dirán, ay, pero eso es una mantequilla, porque aquí, mira, ojalá que tuviéramos 6. Sí, papito, pero lo que pasa es que eso es 6 en dólares. ¿Ves? O sea, hay que saber. Porque el tipo de vida gringo es muy distinto. Sí. En Estados Unidos la casa es un crédito, el carro es un crédito, la nevera es un crédito. Entonces tú terminas pagando todo lo que tú cobras son crédito. Entonces ese estilo de vida es diferente al estilo de vida nuestro. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Aquí estamos haciendo multitasking. Entonces, ¿qué pasa? Él sube la tasa de interés, ¿verdad? Para bajar la inflación, ¿verdad? Y entonces, al subir la tasa de interés, el dinero se hace costoso, ¿verdad? Y entonces, la gente deja de invertir en cualquier vaina. Y entonces, entre eso en las criptos. Claro. Y entonces empiezan a caer las criptos. Y entonces dicen, ay, que las criptos son malas porque ahora yo... Y sí, es verdad, nosotros perdimos mucho dinero, mucha gente perdió dinero porque nosotros preveíamos que el mercado alcista, que es el bull run que se estaba viviendo en 2020, iba a llegar mucho más lejos. Estamos hablando de un Bitcoin de $35,000. Llegó a 70 casi. Llegó a 70. En noviembre. Sí, ¿ves? Yo llegué a comprar Bitcoin a 50. O sea, ojo, no es que compré un Bitcoin, sino compré milésimas de Bitcoin. Exacto, los satoshis. Ajá, los satoshis. Y mira cuánto bajó, ¿entiendes? Y uno tuvo que aguantar esa pela. ¿Y por qué bajó? Por eso, porque entonces ellos empezaron a meterle para bajar la inflación porque se dieron cuenta que se les estaba recalentando la cuestión allá. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, entonces el Bitcoin llegó a un punto como que una estabilización, ha tenido unos bajos más bajos todavía, ha llegado incluso hasta en 16, claro, ahí también se mezclan muchas cosas, pues, noticias que van saliendo, aparecen unos fantasmas, unos estafadores por aquí, el Sam Bankman-Fried, el que se escondió en las Bahamas, que se robó no sé cuántos miles de millones, y entonces, tipo lo que pasaba antes con Elon Musk, que él cada vez que decía una cuestión, entonces bajaba el Bitcoin, subía, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, eso pasó de moda, a la gente hay que comentárselo, eso pasó de moda, y ahora la moda era el Sam Bankman-Fried, de allá de FTX, y etcétera. Entonces, ahora... Pero FTX no quebró. Sí, exacto. Claro, y todas esas noticias afectan el mercado, ¿entiendes? Pero es que la quiebra de FTX lo que pasa es que, fue una cosa terrible. pero entonces cuando tú vas a hacer el análisis técnico, tú te das cuenta, no, porque ya va, es que el Bitcoin está en un periodo de acumulación. Entonces, cuando lo ves en el big picture, como dicen ellos, es que está en un periodo de acumulación para volver a subir. Y entonces tú ves que casualmente entonces sale la noticia de que los bancos tienen problemas. Es que los bancos ya tenían problemas, lo que pasa es que nos lo estaban ocultando. Claro, entonces nosotros, eso es lo que le tenemos que dar a entender a la gente.
pero bueno, mira, me estoy adelantando mucho Vamos de lo a que viene corte, el próximo corte. Vamos y regresamos. Oye, recordando nuestros contactos en Twitter, el arroba Radar Económico 2, el arroba HQB46, el teléfono de cabina 0212-716-5934, en YouTube, el canal Hablemos de Criptos y algo más, donde le invitamos a suscribirse y a pulsar la campanita de notificaciones. Aquí está. Y en el canal de nuestro amigo Luis Elvi, donde estamos en vivo saliendo por internet, Por Telegram. Y por Telegram, arroba Luis Elvi Cripto. Bueno, estamos hablando de esta crisis que parece que se avecina, que no sabemos si se avecina, qué pasa. Pero resulta también, Ana, que ahorita acaba de anunciar el gobierno gringo una ayuda, un rescate, porque a este banquito lo rescataron, al SBB, de 2 trillones de dólares para el sistema financiero. Claro. ¿Eso qué significa? Eso es impresión, ¿no? Impresión Claro, directa de la Fed. vale, eso lo que hacen es imprimir papeles verdes. Es que ya yo no quiero ni llamarlos, pero tú sabes que me llamó la atención. Tú sabes que Disney él tenía una máquina incineradora dentro de Disney. Eso es todo un proceso que hay que explicar en otro momento, ¿no? El dinero que entra a Disney, se estima que el 90% de dinero son dólares extranjeros. O sea, es la gente que vive en Venezuela y compró dólares aquí para ir a Disney, es la gente que vive en Alemania y compró dinero para ir a Disney, es la gente que vive en Zimbabue y compró dólares en Zimbabue para ir a Disney. Entonces, más o menos el 90% de los dólares de Disney son extraterritoriales, o sea, vienen de fuera del territorio americano. Entonces, por eso es que yo tenía una máquina incineradora de dólares en Disney, puesta por la Reserva Federal, donde todos los días se incineraba, ponte 70 millones de dólares, y ese dinero Disney no es que lo perdía, sino que lo convertía en electrónico, o sea, lo metía en sus cuentas electrónicamente, sus 70 millones de dólares, pero el físico desaparecía. Entonces, eso tenía que ser así, porque luego ese dinero electrónico, la Reserva Federal imprimía esos billetes y los volvía a mandar fuera del territorio americano. Eso significa que es que mientras más circulación y más velocidad de circulación de un billete y moneda dentro de un territorio, esto está asociado al incremento de la inflación. Entonces, Disney tenía una legislación particular con respecto al tema del dinero, por el tema de la máquina incineradora y todas esas cosas, pero además tenía una condición, Disney tenía una condición especial. Ella era como una especie de una embajada. Dentro de los mismos Estados Unidos, Disney tiene una legislación especial y es como una especie de una embajada. Bueno, esa condición se la están revocando en este momento a Disney, ¿no? Eso llama la atención. ¿Y qué tiene que ver con esto? Lo que tiene que ver con esto es que efectivamente la política monetaria tradicional y clásica, donde tú incrementas la cantidad de dinero o disminuyes la cantidad de dinero o sube la tasa de interés o baja la tasa de interés, esas recetas ya no están funcionando. Entonces, como esas recetas no están funcionando, van a agarrar y le van a tirar un auxilio a estos bancos imprimiendo papel verde, porque eso no es dinero, eso es papel verde, imprimiendo papel verde, que lo que va a convertirse es en más inflación, va a convertirse en una bola especulativa, porque es que ese dinero no va dirigido a la producción, va dirigido al rescate de un banco financiero, de unos bancos irresponsables. De unos bancos irresponsables, pero no se traduce en la producción de bienes y servicios Por eso te estoy diciendo, reales y y auténticos. fíjate, el solo anuncio de la noticia hizo que se disparara el Bitcoin como 10%. Claro. Y se va a seguir disparando. Porque y no la solamente el gente- Bitcoin, sino todos los activos, todas las bolsas, todo se va a disparar. Porque los inversionistas lo que dicen, no, bueno, si sigue la fiesta, Así es. entonces yo, por supuesto que los que están en el centro, en el círculo más próximo del poder, van a tener más acceso a esos dineros, a esos capitales, y ellos son los que van a agarrar y van a dirigir ese dinero a inversiones que sí son interesantes. Por ahí tú te das cuenta que entonces el Bitcoin se una inversión. Porque... Claro, Bitcoin es una reserva de valor. Porque entonces si tú estás agarrando el dinero que va a imprimir ¿verdad? Y lo vas a comprar en Bitcoin es porque tú consideras que el Bitcoin vale más que el dinero. Pero sin duda Entonces es estás así. viendo de lo que estamos hablando. Claro. Entonces no es que las criptomonedas no es que nos sirven, sino es que más bien lo que estoy era buscando un punto en donde yo pudiera exprimir a los minoristas, como yo, por ejemplo, que compro alto, ¿verdad? Y que nos desesperáramos y regaláramos eso para ellos seguir comprando. Ahora yo pregunto, ¿qué va a pasar con el USDT?
Bueno, eso es una muy buena pregunta porque las stablecoins están están en el ojo del huracán. Acuérdate que el USDC, bueno, se despegó del dólar en estos días, en esta semana, y andaban llorando ahí. Bueno, ya lograron restablecer. ¿Cuánto era el valor de paridad del USD con el dólar? No, 1 a 1, pero entonces se despegó y llegó hasta 0,80, algo así, 0. Por debajo del dólar. Que eso es gravísimo. Gravísimo. Porque una stablecoin no puede variar sino milésimas. Exacto, despreciable, su variación debe ser despreciable. Entonces, pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Que muchos de los colaterales que tenía USDC, que es lo emite una empresa que se llama Circle, hay que decir que estas stablecoins son centralizadas, o sea, son empresas que las emiten, y ellas lo que dicen es que, bueno, ellos resguardan el equivalente del colateral en bancos, en bonos, en cosas. Entonces, USDC, por ahí fue que todo el mundo se dio cuenta de la broma, tenía casi todos sus colaterales en efectivo que dicen tener, que es 100% según ellos, cosa que a mí no me consta. Mucho más hermetismo es con USDT, por cierto, que la que más se usa en Venezuela, así que busca. Pero en USDC, que tenía 100% de colateral, según los libros, no sé cuánto tenía en cash en ese banco, el Silicon Valley. Entonces, y como el Silicon Valley está en problemas, entonces la gente se asustó y quiso salir de los sacar los USDC, y bueno, y entonces lo que tú dices, todo el mundo trató de sacar al mismo momento la plata, y lo que hizo fue hacer lo que en inglés se dice depeg, o sea, se despegaron el dólar con el USDC, que es la stablecoin. Eso es peligroso porque las stablecoins funcionan para que las personas que trabajamos en esto podamos entrar y salir del mundo cripto de manera fácil y sencilla. Bueno, o sea, simplemente aquí en Venezuela se puede hacer, hemos hablado, hemos tenido programa de eso, en Binance tú puedes entrar, tú puedes cambiar, ahorita no se puede con el USDC, pero tú con el USDT lo puedes cambiar por bolívares, puedes cambiar pero no se puede comprar ahorita USDT. USDC creo que está paralizada. Está retenida. Está hasta que se resuelva. No, y hay otro problema, la stablecoin de Binance entonces también tiene un problema, porque bueno, es un problema un poco más complejo. Están atacando a Binance como exchange. No es por defender a Binance, porque al final es un exchange centralizado, pero es el más grande del mundo. Pero lo que sí ha demostrado Binance es que hasta ahorita ha tenido las mejores prácticas dentro del ecosistema. Es decir, incluso cuando ha tenido problemas, por ejemplo, de fraude, que le han robado cripto, los tipos han respondido con el 100%. El gran problema que tuvo Binance hace unos años, ellos respondieron con el 100% de los fondos que se perdieron. Y bueno, es el exchange más utilizado en el mundo, etcétera, etcétera. Ellos tienen una particularidad, que ellos dentro de Estados Unidos no operan con la misma plataforma que operan en el resto del mundo, porque tú sabes cómo son los gringos especiales. Entonces tienen Binance US, que es para Estados Unidos, y el Binance para los demás. Para el resto del mundo. Sí, exacto, que ellos consideran el perraje, no Binance, Estados Unidos. Entonces, pero realmente el poderoso es el Binance, que no es US. ¿Okay? Claro, ese es el más poderoso. Porque es el que tiene más gente. Claro, de todo el mundo, estamos metidos ahí y bueno, se mueve mucho dinero. Y los tipos han demostrado que tienen las reservas, porque ellos al final también terminan siendo como una especie no de banco, porque ellos no te tienen que dar intereses por tus depósitos en cripto. Así es. Pero sí de depósito. Es una institución financiera. Sí, de depósito. Entonces, ellos han hecho pruebas de reserva y manifiestan sus pruebas de reserva que tienen el 100% de las criptos que dicen tener. Sin embargo, nosotros los criptoentusiastas siempre también proponemos y promovemos que la gente guarde sus criptos en sus propias wallets, o sea, en sus propias wallets, las tipo hardware wallet, o que no son online, sino que son offline, o sea, que están desconectadas de internet 100%, o sea, que no están 100% conectadas a internet, quiero decir, ¿verdad? Y donde tú tengas las llaves de la billetera, porque si tú no tienes las llaves, lo que llaman las keys, de hecho hay un dicho muy famoso que dice, si no tienes las keys, no tienes las llaves, no, esos son tus bitcoins. Es decir, lo mismo que tú tienes dentro del exchange, sí, la cuenta es tuya, pero si Binance le da la pepera a sí, que es el dueño, y dice, no, mira, nos vamos, o me fui, o me quedé con estos reales yo, entonces nos fuñimos, ¿verdad? Así entonces, es. no es la idea. Entonces, en los exchanges la recomendación es guardar apenas lo suficiente porque quieres hacer un intercambio, porque vas a hacer unos pagos, porque, ¿ves?
o porque vas a recibir una moneda fiat, entonces la quieres cambiar por una cripto, para eso los exchanges son muy buenos. Y después trata de guardar si tienes capacidad de ahorro, pues, porque también hay personas que, si lo que tenemos son 4 pullas, tampoco es que nos vamos a poner a gastar $200 en una wallet, una hardware wallet, cuando tienes 500 de capital, o sea, para eso no lo hagan. Pero si las personas que tienen capacidad de ahorro, que tienen cierta capacidad, deben guardar sus criptos en billeteras más seguras que los exchanges, por más seguridad que te digan los exchanges que tienen. ¿Ok? Entonces, volviendo al punto de las stablecoins, bueno, nosotros aspiramos que las stablecoins, por lo menos las que están todavía, digamos, en el mundo, se sigan comportando de una manera estable, como su nombre lo indica. Sin embargo, también el hecho de que no tengamos stablecoin, pues la stablecoin es un invento nuevo, no quiere decir que las criptos se acaban, porque es que al final el intercambio no necesariamente tiene que hacerse en línea. Tú puedes hacer un intercambio, por ejemplo, yo te doy a ti unos bitcoins aquí, o sea, te los paso y tú me das unos dólares en efectivo. No claro, tiene que haber stablecoin claro, para que haya una operación en cripto. así es. Me explico, entonces, pero obviamente que afecta, claro, sobre todo porque muchos capitales se guardan en stablecoin, porque son como entran a los grandes brokers a hacer las operaciones financieras especulativas. Y te permite la bisagra con el mundo, con el sistema claro, fiat. Exacto. Por supuesto que facilita el intercambio con el mundo fiat, Claro. pero no son fundamentales, ¿verdad? O sea, si están bien, ¿verdad? Por supuesto va a ser un terremoto en un supuesto negado, que Dios quiera no pase, que todas colapsen al mismo tiempo, ¿ves? Por cierto, hablando de criptomonedas estables, tú sabes que el petro la definieron acá desde su origen como una stablecoin. Claro. ¿Ok? Esa era la idea del petro, que fuese, claro, no stablecoin 1 a 1. En este caso no, porque no tiene que ser una stablecoin, tiene que ser 1 a 1. Pero era 61. $60. ¿Por qué? Porque era el equivalente, se quería que el petro equivaliera a casi lo que era un barril de petróleo en ese momento. Y con su fórmula matemática de atenuación de la curva, ¿te acuerdas que lo estudiamos en aquel entonces? El valor va a variar muy poco en el tiempo porque primero los componentes de la fórmula matemática del precio del petro incluyen el precio del petróleo, no solamente el petróleo, pero también de otros commodities. Oro, diamante oro, hierro y diamante. Porque el hierro es uno de los mercados más estables. Ajá. Y entonces, exacto, y un factor de corrección que es el promedio de los precios de todos esos commodities en los últimos 10 años, 20 años, no me acuerdo. Sí, era un montón de tiempo. Entonces, claro, para que una variación de precio ahorita brusca afecte la ecuación de precio de 20 años, tenía que echarle. Sí. Entonces, las modificaciones del precio del petro iban a ser bien pequeñitas. Entonces, el petro, de hecho, se ha mantenido, ha estado bastante por debajo de 60, pero cuando digo bastante, 59, 58, estamos hablando de su valor facial. Los mercados secundarios es otra cosa porque el petro se mueve diferente, y eso lo hemos hablado aquí, pero el petro como cripto, siendo una moneda estable, es ideal para manejar una economía como la de Venezuela, siempre y cuando haya suficiente liquidez en petro para manejar una economía como la de Venezuela. Eso lo dijimos aquí en el programa pasado. Y eso lo hemos hablado 1000 veces también nosotros. Exactamente. Entonces, esto es una oportunidad, ¿verdad? Tú que me estás preguntando, ¿y por qué traje a colación el tema del petro otra vez? Pero es por lo de los USDT. Claro, porque si el USDT falla y nosotros tenemos una moneda estable que no tiene la trampa que tiene USDT, que no sabemos bien, porque la verdad es que USDT, y vuelvo y repito, a pesar de que la mayoría de los venezolanos contamos con USDT, pero la verdad es que sus colaterales no están bien seguros. No estamos claros cuánto tienen ellos. Bueno, eso supuestamente son estables porque la cantidad de criptomonedas que tienen las tienen en reserva en fiat. Y por eso lo llaman un stablecoin. Ajá, pero si es mentira que lo tienen y si tiene el 20%. Exactamente. Y se pasa que todo el mundo tiene su real. Nadie lo ha visto con los ojitos, nadie lo ha visto con los ojitos. Entonces USDC que decían que pero entonces una parte de eso lo tenían en Silicon Valley. No, USDC era la que tenía los reales en Silicon Valley. Claro, y era la más seria. Y resulta que entonces fue un chiste porque Silicon Valley es un pedazo de banco se volvió un chiste. Y entonces ¿qué queda? Y entonces están atacando así con vaina por la BUSD. UST, la de Terra, quebró el año pasado. Que un poco de gente se suicidó en Corea y todo eso, por lo de Terra Luna. Terra Luna. Ajá. Y entonces ¿qué queda? Queda DAI,
Y no queda más nada, entonces, pero yo puedo decir, y tenemos el petro. Claro, nosotros pudiésemos usar el petro. ¿Por qué no usamos el petro? El mundo entero pudiese Pudiese usar usar el petro petro. como un stablecoin. Entonces, yo no sé por qué el presidente no agarra, que No tiene sé, ese ¿por rolo qué? de herramienta. Qué miedo, Y no sé vale. qué, exacto, entonces se deja guiar por lo que dicen, no sé quién le estará diciendo qué, ¿verdad? Y le tiene un miedo a esto. Tienen un miedo a soltar Cuando ese petro mira, para que ese petro ¿Quieres que ruede. te diga una cosa? Los panas tuyos están equivocados. Por cierto, tú nunca lo ibas a llamar. Pero ¿con qué teléfono? Si mi teléfono. No, pero podemos llamar del teléfono de la estación. Verga, Carlos se fue. Y Se quedó Carlos, dormido. oye, Carlos. ¿Te quedaste dormido, Carlos? No, está sacando no, está cuenta, despierto. está sacando Mira, cuenta. vamos a hacer una llamada en vivo. ¿Sí? Bueno, dile. Ajá, pero me tengo que levantar para buscar el número. Bueno, le allá. buscando el teléfono mientras le digo esta Vamos travesura que se me acaba de ocurrir. Vamos al corte. En el corte. A la travesura y yo en el corte Ok. busco el teléfono. No, lo que te iba a decir es que ¿por qué no agarramos al petro como stablecoin? Claro. ¿Verdad? Y la capitalizamos, que no es difícil. Pero es que el mundo entero puede usar el petro como un stablecoin, Exacto. como han usado los USDT, como han usado cualquier otro. Ajá. Es más estable, es más bonita, tiene más capacidad, tiene capacidad de expansión. Claro, lo que pasa es que tendríamos que ser más abiertos también. Pero no es que podemos, te no podemos digo. estar con ese guillo que tienen Pero es que es un miedo, nadie quiere tocar el petro, nadie quiere, no, ¿sabes? La gente en Patria empezó a comprar petro, ahora tú metes intercambio de Patria porque quieres hacer el intercambio del petro a Bolívar y ya no Chama, de todas las estaciones internacionales, las mal llamadas internacionales, quedó una que recibe, que es internacional que puede recibir petro. Y la recibe por la Petro App, no por... Sí, bueno, pero es mejor la petro. Bueno, pero no la recibe por Está Patria. muy de pinga el sistema No. de la estación esta. Bueno, vamos a hacer la propaganda. La estación que está ahí frente de Baraco. Está buenísimo ese sistema. Ahí en Altamira. La criptoestación. Ajá. Ellos ni me están pagando por esto. Pero yo he hecho gasolina ahí Exacto. y me ahorro unos reales. Claro, porque el petro te sale más barato. Claro, cuando compras en el mercado secundario. Por ahora. Porque si nos paran, no va a costar tan barato el mercado Exacto, secundario. exacto. Y eso le conviene a ellos. ¿Me entiendes? Claro, es que siempre ha habido un miedo a soltar el petro porque el petro puede rodar en el mundo. ¿no? Mira, vamos al corte Vamos entonces. al corte mientras busco Y el entonces teléfono busca de el mi teléfono amigo. y vemos si podemos hacer la llamada en vivo. Estamos de regreso en su programa Hablemos de Cristo y algo más por Alameda 100.3 FM en la radio de San Agustín, recordando nuestros contactos. El Twitter, @RadarEconómico2, @HQB46, el teléfono de cabina 716-5934. En YouTube el canal de Hablemos de Cristo y algo más, donde le invitamos a suscribirse, y en Telegram el canal de nuestro amigo Luis Elvir, @LuisElvirCristo. En nuestra cuarta parte del programa del día de hoy estamos hablando, Ana, de la posibilidad de que nosotros aprovechemos esta turbulencia en el mundo cripto, con las stablecoins en particular, a impulsar nuestra stablecoin, el petro. Así Que es. se me ocurrió pues esa travesura. Y intentamos llamar a un amigo de Ana, no lo vamos a decir el nombre para ver si otro día le podemos caer la sorpresa. Y bueno, y a ver si lo podemos llamar. Tú tienes el número allí, trata de ubicarlo, a ver, de repente lo ubicamos. Porque Sí, vamos a ese intentar amigo de llamar. Ana, él es de los de la guardia esa, de los que hablan de la indexación. ¿Él es el que habla de indexación? No. Claro, pero además que es un hombre encantador, preparado, es un amigo increíble, estudiamos juntos economía, luego él hizo otros estudios más allí, profundamente. Entonces, claro, tiene una visión también distinta de las cosas, entonces esa es la idea. Yo no sé por qué yo siento que cada vez el ser humano vive más asustado, ¿no? Entonces hay más miedo. ¿Por qué hay miedo a debatir las ideas? Yo no creo que haya problema. ¿Por qué hay miedo en que nos encontremos personas que vemos las cosas diferentes y pensamos diferentes? Y llega un punto de equilibrio. Y pues buscamos un punto. A veces no, a veces simplemente vamos a coincidir en las dos o tres cosas que coincidimos y todo lo demás ya no vamos a coincidir. Pero ¿por qué trabajar? Pero no nos vamos a matar por eso. Pero no, exacto. Entonces, igual pasa con lo que te estoy diciendo, con el tema del petro. El petro fue una de las herramientas más extraordinarias que han surgido en la economía venezolana en estos últimos 8 o 9 años. Y el petro indudablemente era una solución, porque además era... No digamos era. Puede ser todavía. Todavía puede ser, pero lo que ha ocurrido en la historia del petro desde que nace en el 2018 hasta ahorita no ha permitido que la gente tenga usabilidad, accesibilidad, para que el petro se convierta
efectivamente es un instrumento de liberación económica. Entonces, pero ¿por qué el miedo? Porque el miedo a que no el petro... Sí. No. O sea, Mira. tú puedes entrar y comprar con todos los petros que tú quisieras o vender todos los petros que tú quisieras y ya, y pagar con los petros en un supermercado. En el programa anterior. Yo siempre lo he dicho, disculpa Humberto, No, tranquilo. yo siempre lo he dicho. Esto, efectivamente, por las condiciones del Producto Interno Bruto y es la explicación a la que dan, no hay ingresos suficientes en el país, no se pueden incrementar los sueldos. Vuelvo a repetir. Ajá, yo te iba a decir eso, me captaste la... Eso es la explicación de un sector que mira la economía de una manera. Dice, si no se incrementa la producción, no puede haber incremento de sueldo y salario. Y yo soy de las que dice, está bien, no me incremente el sueldo y salario, pero permíteme que yo ese sueldo y salario que yo cobre lo pueda intercambiar a Petro y resguardar el poquito salario o mucho salario que haya allí en Petro y poder pagar en el supermercado, en la farmacia, esto, en todos lados para Ajá, y yo voy un poquito más allá, Ana. Ok, es verdad, no hay ingresos o los ingresos están mermados y ellos dicen que por eso no aumentan los sueldos y los salarios. Por eso digo, eso es una visión de la economía. Exacto, los otros dicen que no, que sí tienen que indexar. Como que si eso es así también tan fácil. Entonces, la cuestión es, ¿y por qué nosotros no vamos a la causa raíz del problema? Que es que no hay ingresos. Es así. Ajá, ¿y por qué no hay ingresos? ¿Venezuela es mocha? No, no es mocha. Venezuela no es mocho. Venezuela tiene muchos recursos, puede hacer muchas cosas, pero está bloqueada Así por los es. gringos porque tenemos unos ampones, ¿verdad? Que controlan un sistema financiero mundial y dijeron que, bueno, ¿sabes qué? Estás robado. Eso fue lo que dijeron los gringos, estás robado. Sí, Estás robado. Eso fue Malandreado. malandreado. O sea, los del tren de Aragua son unos bebés de pecho comparados con estos tipos que son unos ampones. Y entonces nosotros, ¿qué hacemos nosotros? Como decía un amigo mío, jugamos todos, pichamos el balón. Entonces, llévate el balón, Kiko, llévate el balón, y nosotros buscamos otro balón y jugamos en otra cancha. O sea, para eso están las cripto. Tú puedes vender tus commodities con cripto. Así Y es. empiezas a producir. Y entonces empiezas a tener ingresos y ya no puedes decir que ya no tienes ingresos para subir los sueldos. No es más fácil eso. Es que, ¿Por qué no nos vamos a eso? Es que más allá, el petro puede ser un stablecoin que se puede usar en el mundo entero. Todo el mundo Claro. está comprando petro y tu valor del petro sube. Claro, aclaremos que el mundo entero nunca va a incluir a Estados Unidos en ese escenario. Ah, bueno, pero está bien. Ni sus amigos. Pero en todo caso, Estados Unidos, sin duda, sigue siendo una economía, porque a mí me gusta, yo creo que nosotros a veces hay que hablar con la verdad. Sí. Esto, cuando usted va a los indicadores, el Producto Interno Bruto más grande del mundo lo tiene Estados Unidos. Sí. Entonces, Pero está bajando. Y está creciendo el de China. ese es el tema es que la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto de Estados Unidos es del 1% o menos del 1% anual, mientras China, que es el segundo PIB más grande del mundo, viene con una tasa de crecimiento de entre 5 y el 10%. Significa que con esa tasa de crecimiento en cualquier momento en China, En unos pocos años, menos de 10 años. no, yo presumo que además mucho más cerca todavía, Sí, imagínate. el PIB de China se monte siendo el PIB más alto del mundo y sería la primera vez que ocurre que el país con el PIB más alto del mundo, su índice de desarrollo no sea el más alto del mundo. ¿Pero por qué? Porque no es Pero lo- está creciendo el índice de Claro, desarrollo de China. pero es que no es lo mismo que tú tengas... Han sacado no sé cuántos millones de personas a la clase media. los Claro, chinos. pero no es lo mismo que tú con el PIB más alto del mundo tengas 350 millones de personas, que es lo que hay en Estados Unidos, Que 1.000 millones de a que tú, China, que tiene 1.500 millones de habitantes. Entonces, o sea, el PIB tiene que ser... Sí, el per cápita nunca va a No, superar al gringo. pero eso será la primera vez que ocurre en el mundo. Es la Sí. primera vez que ocurre en el mundo, donde el país con el PIB más alto no es el país con el índice de desarrollo más alto, ¿no? Entonces, bueno, eso está hablando de que la economía del mundo se está generando condiciones que son condiciones completamente distintas. Entonces, hay que buscar soluciones distintas. Por eso nacen las cripto, porque las criptos son soluciones distintas. Además que con ese mercado de 1.500 millones que está creciendo, el per cápita y el general está creciendo como la espuma, a nosotros nos interesa y a ellos les interesa comerciar en cripto. No Pero tienen problemas por para eso comerciar en cripto. Es así, Y entonces, entonces, ¿qué estamos esperando? bueno, no sé qué estamos esperando. ¿Entiendes? Ese es el punto. Entonces nos estamos quejando, ay, de las sanciones. Igual que no pasa llegamos. desde el punto de vista alimenticio. Entonces, señores, nosotros estamos el sistema económico está generando un crack y un colapso.
pero colapso que comenzó inclusive antes de la Segunda Guerra Mundial, y lo que se hizo fueron poner unos pañitos calientes para resolver el asunto. Entonces, ¿qué pasa? Es mucho más rápido, mucho más rentable producir carne de cerdo que producir una vaca, porque una bendita vaca, de aquí a que dé carne, la bicha, bueno, tarda como un año y toda la comida que le tienes que dar, es una inversión muy alta. Entonces, frente a los nuevos problemas que están surgiendo desde el punto de vista de la población en el mundo, tienen que haber soluciones diferentes. Entonces, esas soluciones diferentes son, si no podemos seguir criando vacas, porque las vacas, benditas sean las vacas, cuesta mucho que den la carne, bueno, entonces habrá que criar cerdo porque el cerdo te da carne más rápido y es más. Entonces, igual tiene que hay ser. otras opciones, No, hay aves, avestruz y tiene otro tipo de carne. Entonces, vuelvo a repetir, buscar soluciones. Alternativas distintas. No puede ser que nos quedemos pegados en lo mismo. Nos quedamos pegados, entonces vamos a resolver las crisis. Por cierto, Ana, yo no he visto. Con la misma receta. Exacto, yo no he visto a un precandidato de la oposición, ninguno, hablando de criptoeconomía. Sí. No he visto a ninguno. Yo creo que no saben. Yo creo que no se han enterado todavía que existen. Y entonces a mí me preocupa porque entonces ni el Estado, o sea, el gobierno actual, ni en la oposición hay voces, porque no estamos diciendo que es que porque si lo hace la oposición, entonces tú eres de izquierda o de derecha. No, ese no es el punto. Sino que de repente alguien en la oposición que también proponga para que a ver si estos también escuchan y viceversa. Porque es que es una cuestión que tiene que ser de consenso. Esto sí no puede ser una política aislada de que nada más el Estado. Tiene que ser toda la nación. Claro. ¿Me entiendes? Es que además esto. Ya que hay un, disculpa, rapidito, ya que hay un movimiento opositor que está en contra de las sanciones, porque ese movimiento opositor que está en contra de las sanciones no propone soluciones al tema de las sanciones. Pregunto yo. Sí, ¿Me explico? Sí, entonces nadie me responde. Pero creo que es lo más fácil. No. Bueno, no, y tú sabes lo que yo pienso, o sea, que esto es un tema que tiene que ser nacional, no es un tema que tiene que ser de un sectorcito ni un sector solo. Bueno, pero es que eso es lo que no ha entendido la gente. Primero que las monedas no son de ningún sector, la moneda es de circulación nacional. Claro. Ajá, entonces, y si a ver, vamos, cuando hacen las sanciones no es por un sector, sino es una sanción nacional. Nos sancionaron a todos. Entonces hay cosas que nosotros podemos tener diferencias, pero hay otras donde estamos todos en el mismo saco. Entonces tenemos que resolver el problema entre todos. Me explico. Entonces, estás viendo, el único que aquí que no va a jugar con nosotros es Kiko. El resto todos tenemos que agarrar nuestra pelota y buscar nuestra cancha donde jugar. Así es. Bueno, Ana, entonces, ¿y entonces qué vamos a hacer con los bancos? Bueno, mira. ¿Qué dices tú? Yo creo que hay que seguir viendo cuáles son la evaluación y la evolución de estos bancos que se están viendo afectados. Ellos están siendo afectados por la tasa de interés, prácticamente, ¿no? Seguramente hay rumores de que van a frenar aunque hoy el europeo, el Banco Central Europeo, mantuvo el aumento esperado de la tasa de interés. medio punto porcentual, o sea, 50 puntos básicos aumentados. Claro, lo que pasa es que ellos hacen una proyección, ¿no? Entonces, eso ya estaba calculado. Eso estaba calculado, los sistemas están ajustados, todo está ajustado a esa proyección, hay que esperar a ver cuál va a ser la respuesta. La subida de la tasa de interés. Esta semana se vuelve a reunir la FED, que es la gringa. La Federación. La Federal Reserve. La Reserva Federal. Y vamos a ver qué dicen esos loquitos. Vamos a ver qué esperan. Nosotros esperemos que el programa del jueves que viene nosotros entonces tengamos otras noticias. Porque eso es lo que también la gente no entiende. La gente se ríe. Ay, quebró el banquito en Estados Unidos. Ay, quebró el banquito suizo. No, eso es un efecto dominó. No, eso nos pega todo de manera impresionante. Lo que pasa es que aquí la gente no sé si se dio cuenta, porque en el 2009 aquí no pegó tanto esa crisis. Pero tú sabes por qué aquí no pegó, ¿no? Bueno, tenemos una bonanza petrolera. Porque estábamos en el medio del boom, estaba el comandante Chávez mandando, pero como dinamo, y teníamos el petróleo a 100 y pico. Claro. Por eso fue que no pegó tanto. Sin embargo, después que murió el presidente y vino el colapso de los precios y la broma. Las sanciones a Venezuela le han pegado a países como Colombia, como Ecuador, como Perú, ¿me entiendes? Como Portugal, España, Italia. ¿Sabes cuánta remesa de dinero iba de todos estos de Venezuela para todos los familiares que estaban en Colombia, para los familiares? Entonces, después nuestros hijos terminaron yéndose a esos países. Pero la remesa que salían de Venezuela para Haití, para República Dominicana,
Portugal, España, Francia. Hay pueblos enteros que se construyeron y se reconstruyeron en estos países con el dinero venezolano. Entonces, en el momento en que nosotros estamos sancionados y en el mismo momento en que nosotros empezamos con todas estas condiciones especiales de la economía, todos esos países se vieron afectados. Por eso es que en economía hay que tener cuidado. Cuando tú te ríes de lo que le pasa al vecino, el tuyo viene por el camino. Sí, no, la idea de nosotros no es reírnos, más bien es llamar a la conciencia, sí, claro, de que tenemos que poner nuestras barbas en remojo, de que lo que siempre ponemos aquí, promulgamos, la criptoeconomía y tal, tiene que ser considerada con más seriedad. Con más seriedad. No estamos diciendo que mañana eliminen el bolívar de la Constitución, no es eso, ya lo dijimos en el programa también anterior y siempre lo decimos. Va a haber una coexistencia por décadas. Lo más probable es que nosotros ni nos enteremos de eso, Ana, pues no estaremos aquí cuando eventualmente, o sea, estamos hablando de cuando ya no exista sistema fiat, ¿no? Que toda la economía sea preponderantemente criptoeconomía, sí, pueden ocurrir, pasar fácil 50 años. Ya en 50 años no estamos aquí, yo no estoy aquí. No sé, exacto, ojalá que sí, no sé, se inventan una cuestión, sí, pero si no... Si me tienen que hacer un trasplante de todo. Exacto, nos mudamos al criptoverso, la conciencia la digitalizamos y nos vamos y creamos un avatar de nosotros Tenemos mismos. que hacer un programa de chat GPT. Sí, y del criptoverso, sí, deberíamos hacerlo, vamos a hacerlo para la próxima. Entonces, bueno, no es eso lo que proponemos, lo que nosotros decimos es, mira, vale, aprendamos a convivir con los dos sistemas y saquemos el máximo provecho. Eso es todo. Bueno, yo creo que este programa del día de hoy, que ha estado tan denso, está llegando a su final. Sí, no sé si tenemos una canción para cerrar, que no me quiero ir sin agradecer siempre a Radio Cultural Alameda 100.3. Ha sido la casa de este programa suyo, nuestro y de todos nosotros, hablando de criptos y algo más. Este es un programa para contribuir con el aprendizaje en el mundo de la economía y en el mundo de la criptoeconomía. Así es. Bueno, entonces no queda más sino despedirnos. Hasta la próxima semana. Hasta luego.